Hoy vamos a hablar en el programa de algo que nos preocupa y además mucho, y es que estamos viendo en los últimos meses cómo otra vez el terrorismo islámico vuelve a estar de moda, y lo digo de esta manera, de una manera quizás que no sea la más adecuada, pero es que es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Yo creo que incluso la forma técnica de describir esta situación podría ser esa. Hemos visto hace unas semanas lo que ocurría en Algeciras. Hemos visto también en Girona cómo ha sido detenido una persona que tenía un Kalashnikov en casa. En fin, no estamos hablando de una persona que tenga un cuchillo bien grandote, sino que tenía un Kalashnikov y que se iba de copas tan feliz como si no hubiera pasado nada. En fin, vemos cómo estas modas yihadistas pues vuelven otra vez a estar sobre la mesa. De hecho, nuestro compañero José, que conoce muy bien Bruselas, luego también nos va a dar algún dato de lo que ha ocurrido allí, no en un barrio muy alejado, sino en una parada de autobús que está justo al lado del Parlamento Europeo. Todo esto lo vamos a contar, pero antes, José Papi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar del tema estrella de la geopolítica, que es sin duda la cuestión ucraniana, pero lo vamos a hacer haciendo referencia a un programa que tuvo lugar ayer en el canal de Patricio Lons, y que por cierto también lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Demos, donde estuvisteis haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en Ucrania en los últimos meses y donde os llamaron prorrusos. Lo decíamos en el pequeño vídeo que hemos colgado en YouTube a modo de introducción de este programa. Todavía no nos ha mandado los cheques pues Putin. Yo creo que ya va tarde, nos toca ya cobrar la comisión correspondiente, ¿no? ¿O qué? Pues así es. La verdad, buenas noches a todos. Lo primero, a ti, Xavi, a César, que está en los mandos técnicos, y a nuestro invitado, que todavía no hemos revelado quién es, y ahora lo revelaremos en un minuto. Pero sí, en efecto, lo que quisimos es hacer un programa donde resumíamos lo que ha pasado en este conflicto ruso-ucraniano en el último año. Y claro, como emitimos en abierto y la gente no lleva tiempo siguiéndonos y no conoce bien la escuela realista, pues nos encontramos con muchísimas disonancias cognitivas, ¿no? Es muy complicado en esta era de la psicopolítica y del psicoperiodismo quitarle a la gente de la cabeza que Putin, en fin, no es un psicópata. Putin es un autócrata, un corrupto, un tipo frío y calculador, un tío terrible, pero no es un psicópata y está siguiendo una lógica en las actuaciones que hace, que los ucranianos, en fin, sin el doping de las armas viejas y sin el dinero, pues no habrían aguantado ni 3 asaltos de las tropuchas rusas que se pusieron al principio del conflicto, porque mucha gente, eso es otro tema de disonancia cognitiva, se cree que el ejército ruso entró con todas sus ganas allí al Donbass, ¿no? Y no entró el ejército ruso en ningún momento. Entró un cuerpo de voluntarios chechenos, un cuerpo de voluntarios del Donbass, apoyados probablemente por parte de la Guardia Nacional rusa y demás, pero los soldados rusos están llegando en los últimos 2 meses allá a esa zona, ¿no? Otra disonancia cognitiva que veíamos es que, en fin, que los rusos están a punto de quebrar, están a punto de explotar, les ha negado el saludo un paisucho en una esquina, un paisucho en la otra esquina, cuando la realidad es que se han avanzado en unos acuerdos diplomáticos históricos que está teniendo esta gente y ha ganado la batalla diplomática. No hay condena de la ONU ni hay nada, y en definitiva lo que se ha construido es un escenario extraordinario, como hemos contado aquí Vicente Ferrer y servidor desde hace mucho tiempo, de una suerte de omertá entre los norteamericanos y los rusos, donde los rusos han decidido ya orientarse hacia el oriente, nunca mejor dicho, han decidido recuperar el Donbass, los norteamericanos han decidido que la OTAN sí está de moda y que comprar armas sí está de moda, y los europeos han caído en la trampa, como bien han comentado 3 generales alemanes en las últimas 2 semanas, y en esta trampa sigue metida la mayor parte de la población, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un programa muy interesante. Fue un programa muy interesante porque logramos hacer un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que habíamos visto, explicamos desde qué perspectiva, o con qué perspectiva, mejor dicho, que si estuviera Antonio García Trevijano oyéndome ahora me daría un bofetón, no desde una perspectiva, sino con una perspectiva de política realista. Lo que planteamos es que, en fin, que lo que había ocurrido era lo que tenía que ocurrir y es lo normal, ¿no? También hablamos del Nord Stream, a quién beneficiaba todo esto, hablamos de los
los indicios de salida que tuvimos para tomar la postura que tomamos, y luego a continuación hemos mostrado también lo que han sido los últimos coletazos, donde han empezado las negociaciones, por supuesto sin ucranianos y por supuesto sin europeos, entre rusos y norteamericanos, como anunciada por toda la prensa internacional, ¿no? En definitiva, fue algo muy interesante. Tratamos de desgranar un frente militar de un frente económico, de un frente diplomático, y bueno, allí hubo un testigo de excepción, Xavi, que fue nuestro invitado de hoy, que se tragó todo el programa allí poniendo comentarios, diciendo barbaridades o no barbaridades, que ahora nos contará él, pero allí lo tuvimos todo el programa, y yo le remito a toda nuestra audiencia a escuchar ese programa, porque es un buen resumen de lo que presentamos a finales de febrero, y la verdad es que lo que era una hipótesis en aquel momento que planteamos con modestia, después de 3 semanas dijimos: de modestia nada, esto está clavado. Y allí nos hemos quedado y hemos anunciado lo que iba a pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha alargado el conflicto? Sí, porque a pesar de que todos los servicios de inteligencia tenían clarísimo, y bueno, tuvimos acceso a determinadas informaciones, de que la cosa iba a durar unas semanas, se decidió en aquel momento que era mejor calentar el ambiente, porque podía ser una buena excusa después del tema pandémico farsémico. Pues bueno, venía el tema de la guerra, y ahora lo que vamos a hablar probablemente en el segundo bloque del programa es qué narices van a hacer con el tema de la deuda y con la explosión económica que nos viene ya. Y nosotros hemos planteado una solución que ya notamos que tiene en la cabecita los malvados. Pero, Xavi, si quieres hacemos la presentación del invitado de hoy y que él nos diga qué le pareció el programa de ayer. Pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que estuvo en un chat que comentábamos además a micrófono cerrado, que parecía más el chat de un programa de Colin Rivas que el chat de un programa de Patricio Lons. Allí estuvo dando caña nuestro invitado de hoy, Jesús Martínez, nuestro ingeniero de cabecera. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Dentro de la Tormenta. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme otro día más aquí dentro de la guerra encubierta esta en la que vivimos, ¿no? Casi la tercera guerra mundial encubierta, pero que esto es un ataque total a la sociedad. Lo que pasa es que no, como ahora se llaman las guerras proxy, con esto de la tecnología es proxy todo. Pues Jesús, si te parece, te paso el balón para que hagas alguna pregunta o algún comentario sobre lo que tuvo lugar ayer en ese programa de Patricio Lons, que una vez más invitamos a toda la gente que nos está viendo ahora pues a que acceda o bien al canal de Patricio Lons o al nuestro de Demos, porque ahí está publicado, que lo vea. Y bueno, ¿cuál es tu comentario al respecto de este programa que tuvo lugar ayer? Fue un súper programa, a mí me encantó porque Patricio Lons, que tiene una base de seguidores enorme, pero que él toca temas diferentes, aunque él se está empezando a rodear de gente que habla de geopolítica, como Vicente, como José Papi, que por cierto, a los que no lo sepan, José Papi y Vicente se conocieron en la Plaza Roja de Moscú un día con Putin, ahí se conocieron los tres, y por eso ya sabes que allí fue como se conocieron originalmente. No lo digo en broma, no no es cierto, pero sí que había comentarios ayer que parece que se conocieron allí todos en la Plaza Roja un día. No, lo decía de broma. Fue un programa muy interesante porque para los que seguimos habitualmente toda la plataforma Demos, nuestros seguidores que siguen los programas de Papi con frecuencia desde hace tiempo, hay preguntas que pueden parecer tontas, ¿no? Pero Patricio llevó el programa desde el punto de vista del que no conoce, del que lo ve por primera vez, e hizo preguntas muy interesantes, muy básicas, que desde el punto de vista de una persona que no tiene mucho conocimiento. Y realmente ese es el punto de vista del que muchos de nuestros oyentes nuevos puedan partir, que es cómo leches puedes explicar a la gente que esto está ya organizado desde hace tiempo, que es los hermanos mayores, ¿no? Rusia, Estados Unidos, que lo tienen todo atado y bien atado desde hace tiempo, a través de cómo lo tienen todo planeado, organizado para hacer ese reparto. Y que no se trata de esto de una película de James Bond, está el bueno y el bueno es bueno y el malo es malo, y sacar a la gente, a los oyentes, de esa simplificación de la realidad es muy difícil. Y el programa de ayer, gracias a que Patricio fue preguntando cosas muy básicas,
Podíamos seguir su pensamiento, ¿no? De cómo él iba despertando, cómo iba chocando contra la realidad, y creo que fue muy interesante por ese tema, y ayudará a mucha gente que escucha estos análisis de Papí y de Vicente por primera vez a entender la profundidad de lo que ellos están diciendo, porque es que lo que ocurre al final es que los análisis que hacen son tan difíciles de entender porque ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pero como estamos acostumbrados, como la sociedad ha enseñado a la gente a entender la realidad a través de las películas, donde todo es muy simplificado, el bueno es bueno, el malo es malo y ya está. Y no es así, la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante, ¿eh? Que no haría falta inventarse historias, ¿sabes? Solo contar las cosas como son, ¿no? Como por ejemplo el tema del Nord Stream, solo que hicieran una película de todo lo que hay ahí montado con los ataques terroristas, porque eso es terrorismo de Estado, terrorismo de un Estado, a la infraestructura industrial de un Estado. Entonces una película de eso no te hace falta inventarte ni una coma. Y José, Papí y Vicente explican esas cosas al dedillo. Lo que pasa es que es complicado salir de la simplificación a las que nos tienen acostumbrados. Y sobre todo, Jesús, yo te diría que, claro, la gente se deja guiar por la noticia que se ha publicado hace 3 horas, el teletipo que se ha publicado hace 3 horas, en lugar de ver las corrientes submarinas, ¿no?, que van moviendo todo lo que va ocurriendo. Y esas corrientes submarinas, esos movimientos de placa tectónica, hay que entenderlos. Hay gente que podrá decir que es completamente normal, no sé, que BlackRock en los meses de marzo y abril del año 2022 sea el mayor inversor en Rusia. Pero bueno, si iba a empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿qué hace un fondo norteamericano metiendo dinero en Rusia? ¿No? ¿O les parece que es, no sé, lo más normal que salga publicado en Wall Street Journal, ¿no?, que los norteamericanos están desactivando en los misiles viejos que les envían a los ucranianos la capacidad de sobrevolar más de unos kilómetros, vamos, más que una bengalita de estas de los cumpleaños de los niños? O que, en fin, o que el Washington Post ha dicho esta misma semana, periódico progre donde los haya, que claro, que va a haber que ir pensando que lo del Nord Stream no han sido los rusos, que es que no han podido ser los rusos. Es decir, al final es triste, como estabas tú diciendo, Jesús, que siempre quieran lo del Señor de los Anillos, ¿no? Es que los orcos son tan feos que sabes que son los malos. Y luego los otros son tan simpáticos que dices que los buenos tienen que ser estos, los de la Tierra Media. Y es que al final la realidad, como tú estás diciendo, es muy cabrona. Y la realidad hay que hacer una visión realista sobre la misma, porque si no hay que mirar la nación, el interés nacional, el interés de sobrevivir de la nación, cosa que no hace nuestro Antonio, ¿no? Nuestro Antonio, que cambia, en fin, la política española sobre el Sáhara, luego se va allí genuflexo y resulta que ni le han recibido, ¿no? El sultán no se ha dignado ni a saludarlo. Es importante lo militar, hay información oculta que no tenemos, por lo cual te tienes que ir no al teletipo, sino al movimiento de placa tectónica por detrás, y muchas veces que dicen, ves, te has equivocado. Digo, espera 10 días, ¿sabes? Y en 10 días se vuelve a poner la cosa donde tiene que ir. Y luego hay lógica siempre. Tiene lógica hasta el tío gordinflón este de Corea del Norte. Hasta ese tío, cada vez que tira un misil de estos y se graba una película de estas de Top Gun con la chaqueta de cuera y haciendo el idiota con los misiles estos que lanza, lo está haciendo con una lógica. Él quiere que los chinos ayuden, él quiere que los norteamericanos ayuden, él quiere que los coreanos del sur sigan utilizando mano de obra barata en su país, y un montón de cosas que él sigue una lógica probablemente diabólica y con la que uno no puede estar de acuerdo. Pero claro, cuando al final tú lo que ves es no sé, La Bella y la Bestia, o El Señor de los Anillos, o Leonardo DiCaprio disparando a los malos y tal, y claro, o el 007 que estaba diciendo Jesús, y no te sale la película de 007, pues como que te dicen, estos están locos, estos son prorrusos, estos son fascistas, estos son comunistas, estos son pro no sé qué, pro no sé cuánto. Claro, yo lo siento mucho que caigáis en las trampas de la psicopolítica y que caigáis en las trampas del periodismo de estos bien pagados, pero es que hay que analizar la realidad como es. Y si el bueno de la película es, no sé, Antonio, pues Antonio será el bueno de la película, si es lo que hay. Es que hay que analizar la realidad como es.
Claro, es que eso los ingenieros, que yo lo veo siempre desde el punto de vista de la ciencia, pues no nos podemos permitir ese lujo. Si yo diseño un dispositivo electrónico para un coche y luego el coche acelera y se vuelve loco y mata a alguien, yo digo, hombre, yo es que aquel día no me sentía ingeniero, me sentía pintor. Entonces yo lo que diseñé fue, bueno, colorines dentro de los circuitos, y bueno, a mí lo que me importa es que eso fuese bonito. Hombre, pues los ingenieros no podemos tomarnos esas licencias artísticas, y tenemos que analizar las cosas como son, pues como sea. ¿Esto funciona o no funciona? Si funciona bien, si no funciona, pues nadie lo va a querer. Entonces, el tema del Node Stream es que me encanta ese ejemplo, porque algunos que se llaman así mucho de ciencia del espacio y tal, a veces escuchas por ahí casos de cómo la ciencia que mira el espacio te dice, allí en aquel punto hay un planeta, por ejemplo, ¿no? Pero no lo podemos ver. Lo que sí que podemos ver es que hay una ausencia de luz por ahí. Allí debería haber luz y no hay luz. Por lo tanto, algo tiene que haber ahí. Es decir, si alguien pone unas bombas en el Nord Stream 2 y en todos los periódicos al día siguiente no están atizándole a los rusos, ¿por qué no han sido los rusos? Porque si hubieran sido los rusos, les faltaban pies para llegar ahí a decir, ¿ves? ¿Lo ves? Entonces es lo mismo, ¿sabes? Como eso que tú dices de las placas tectónicas, lo que no se ve, lo que no se ve. Pues muchas veces la ciencia encuentra cosas no porque se ve, sino porque falta algo. Hay un hueco, como el hueco de un puzzle que dice, falta esta pieza, aquí falta una pieza, y tiene esa forma, porque ahí hay un hueco. Entonces, esto es de la misma manera. Como tú has dicho, lo que no puede ser es que nos lleven contando ya unas matracas ya tantísimas. Donald Trump es tonto, nada. El hombre es tonto. Putin, tonto, nada. Todos son tontos. Hombre, digo yo que algo sabrán hacer, pero es que es ridículo. Los pintan a todos de inútiles. Tonto. El Putin es tonto. No sabe nada. Es un loco que sale como en las películas esas de Austin Powers, ¿no? Que se está el tío loco ahí, ¡oh, me vuelvo loco! Voy a darle al botón nuclear y tal. Yo, cuando le explico a la gente que no es así, que eso es en las películas. En las películas, el malo, que es muy malo, malísimo, y entonces un día se ha enfadado con el mundo y le falta que alguien le mire para darle al botón de lanzar el misil nuclear. Y ya está. Eso es lo que la gente entiende en su cabeza, que el mundo se explica de esa manera. Estoy loco, me he levantado de mal humor hoy y le voy a dar. Y yo le explico a la gente, vamos, que eso no es así. Pero la pregunta, Jesús, y no sé si nos das paso a otro tema, Xavi, es ¿qué cuento, qué película se van a inventar ahora para rescatar el tema de la deuda? Sí, yo tengo alguna idea, pero... Sí, de hecho ya lo hemos adelantado en algún programa, José, porque la que se avecina es bastante interesante, y es que después de haber estado pidiendo dinero, todo lo que han querido y más, y haberse empujado hasta arriba del todo, hasta un punto que si fuera una economía familiar de cualquier persona normal y corriente ya estaría la quiebra más absoluta. Como son estados, pues tienen más margen. Pues ahora, claro, llega Paco con la cuenta y hay que pagarla, y no hay dinero para pagarla, hay que pagar también una serie de servicios sociales que no se van a poder pagar. Y efectivamente, José, la clave está en la pregunta que hacías: ¿qué van a hacer ahora estos líderes para poder conseguir el dinero para hacer frente a todo este pufo que nos va a llegar? Y la verdad es que la solución que están planteando da casi más miedo que una quiebra. Pues así es. La tía Cristina, que lanzó ese globo sonda, la tía Cristina Lagarde, la que está en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, que lanzó ese globo sonda de retirar el dinero en efectivo para siempre y tener una suerte como de carterita digital controlada, no sé, con el dedito o con datos biométricos, ¿no?, de cada uno allí en el Banco Central Europeo, algo que, en fin, es un globo sonda en el sentido de que solo aplicar eso o montar el tinglao técnico, que me corrija Jesús, necesario para que eso pase, pues no lo vamos a vivir ni Jesús ni yo, ni aunque vivamos como Abraham. O sea, eso es un follón de tal dimensión que no van a poder hacerlo fácilmente. Pero bueno, ha lanzado un globo sonda que da mucho más miedo, que es en el que dice que el Banco Central Europeo, a partir de ahora, va a comprar deuda con criterios ESG. Esto de ESG no es ninguna opción sexual, aunque lo parezca.
sino que esto de ESG es, lo digo en inglés, Environmental, Social y Governance, es decir, lo que ayuda al medio ambiente, lo que ayuda a la sociedad y lo que ayude, utilizo el palabra progre, a la gobernanza. Bueno, pues todo esto de los criterios ESG es cómo van a comprar la deuda. Yo creo que están preparándole el camino a los amigos de estos fondos filantrópicos. Ya sabemos que esto no tiene solución. Ha habido virus, ha habido guerras o no guerras, o la no guerra esta, porque nadie ha querido ir allí a matarse, salvo los ucranianos y los voluntarios rusos, los voluntarios que ayudaban al ejército ruso, que empujaban así Putin desde Moscú. En definitiva, la no guerra, como la hemos llamado aquí, ha sido un conflicto horrible, donde hay más muertos de un lado que de otro, y que esperemos que termine lo antes posible. Pero ahora ya hay que cambiar la película y la narrativa, y nos tenemos que ir a ver cómo contamos lo de la deuda. Dinero, hombre, hay gente que se ha forrado, hay gente que invirtió 50.000 millones en algo y tiene 550.000 ahora, después de 2 años de supuesta pandemia. Este señor tiene muchísimo dinero ahora para invertir, para comprarse estados enteros si quiere, o como planteábamos aquí, para rescatar sectores de la economía. Para entrar en sectores de la economía y hacer eso que se denomina en estos de los criterios ESG, que insisto, no es ninguna opción sexual, aunque lo parezca, son inversiones de impacto, donde no solo tiene que ver, o no solo es importante la rentabilidad, sino también es importante el impacto subyacente, es decir, qué mejoras se van a dar en estos campos que yo os decía, el medio ambiente, la sociedad, la gobernanza. Pues bueno, ¿quién va a venir a rescatar a los países? Pues no lo sé, tendrán que venir fondos públicos, no sé, los cataríes y los noruegos, tendrán que venir fondos privados, BlackRock y gente de este tipo, que hay muchos de ellos, o vendrán los filántropos, ¿no? Estos que se forran, ¿no? Echando una mano, ¿no? en tratamientos médicos, pero que luego parece que meten 50.000 millones y se llevan 550.000, ¿no? En definitiva, vamos a tratarlo en muchos más programas, esto hay que seguir analizándolo poco a poco, pero el hecho que el Banco Central Europeo ya diga que quiere comprar deuda con criterios ESG nos está dando la pista de por dónde vamos y nos está dando la pista de qué tipos de fondos y de asesores van a empezar a entrar a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto es eléctrico, la guerra eléctrica financiada. La transformación del género de uno a través de tratamientos tal, financiado. Luego el tío que diga que quiere hacer un puente, que quiere reformar un puerto, le dirán no, que eso es de antiguos, ¿no? Eso es una antigualla y no puede ser esto de arreglar una carretera o reparar una presa o poner en marcha una central nuclear o, en fin, arreglar algo la economía, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a Jesús si crees que tiene sentido, es plausible esto que planteamos, ¿no? Nos están diciendo que la deuda ya no la van a comprar así sin ton ni son, va a tener que ser deuda guay. Y además de deuda guay, claro, nadie tiene dinero, entonces van a aparecer todos estos caras que se llevan forrando una temporada con estas inversiones de este capitalismo verde, comprometido, pandémico, en fin, ¿cómo lo ves tú, Jesús? A mí la verdad es que, como tú has dicho, desde el punto de vista de la biotecnología, a veces cuando los escucho me da un poco la risa, ¿no? Porque parece más una burbuja de invenciones ahí, controlamos las ondas cerebrales, vamos a no sé qué, vamos a controlar esto, a modificar. El otro día vi una empresa por ahí que quería resucitar el dodo, hacer unas modificaciones genéticas y no sé qué, resucitar animales, unas historias ahí que no. Que lo que vengo a decir es que eso está muy lejos de conseguirse con la tecnología de hoy día, aunque se crea la ciencia biológica que realmente sabe mucho, no tienen ni idea, puedo asegurar. Pero antes de responder a eso, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la próxima ola de expertos será los deudólogos? Porque hemos tenido vulcanólogos, virólogos, vacunólogos, luego ucraniólogos, ahora tenemos tancólogos, son todos expertos en tanques. Tío, pues no sé si has visto con lo que tú acabas de decir, los deudólogos, ¿cuál va a ser la próxima moda de hablar ahí? Sí. No, probablemente serán los deudólogos. No tengo nada que decir, estoy de acuerdo contigo, 100%. Esto es lo que vamos a tener en la mesa muy pronto, ahora veréis. Y veréis cómo la disidencia controlada empieza a hablar de deuda también, ¿eh? Esto es algo extraordinario. También ha habido expertos en bombas atómicas, ¿eh? Es jodido, ¿eh?
se han tirado 2, aparte de las que son de prueba y demás, que esto lo sabes tú mucho mejor que yo, Jesús, pero digamos, a fuego real se han tirado 2, ¿no? No ha habido más, pero hay gente que con 2 ya dice el día, la hora, el minuto en el que nos van a echar la siguiente. Sí, no. La verdad es que vuestro análisis ha sido increíble cuando hablabais de justo ese tema. Cuando se habla de bomba atómica, significa ya estamos buscando una salida del conflicto. Y la verdad es que de nuevo, estáis rompiendo esa disonancia cognitiva de la gente y lleva tiempo, porque normalmente en las películas, pues cuando se habla de bomba, no se habla de, oye, nos hemos equivocado. No significa, no se traduce en nos hemos equivocado. Sino se traduce en otra cosa. Sobre tu pregunta, la verdad es que todo el tema este de Davos, o el foro económico de Davos y tal, cuando se montan ahí sus historias tecnológicas, que si control mental, control de la población y tal, yo lo digo claramente, todo eso está muy lejos de ocurrir de ninguna manera. Lo que sí pueden implementar, como tú has dicho, es simplemente otro tipo de control voluntario, pues como he oído, por ejemplo, iniciativas aquí en Oxford, de la ciudad de 15 minutos, que básicamente es que quieren dividir la ciudad de Oxford en 5, 6, 7 sectores, y tú no puedas pasar fuera de tu sector a otro sector de la ciudad más de 100 veces al año, por ejemplo, cosas así. Eso, por supuesto, pues lo quieren pintar todo de ecología, sostenibilidad y todas esas historietas que vienen al caso con lo que tú has dicho, esas doctrinas ahí de, bueno, que no todo sea una corporación, que no todo, su función no sea solo el beneficio, sino que haya otro beneficio. Que podría haber acabado en mejor cuerpo. Originalmente, en el siglo XIX, las corporaciones en Estados Unidos, por ejemplo, tenían una vida limitada, ¿no? Una región hacía una corporación para ejecutar una obra civil, pues un puente, unas líneas de ferrocarril, y cuando se acababa esa obra, esa corporación se deshacía. No como hoy día, que parece que las corporaciones se están convirtiendo casi prácticamente en superhumanos, porque como no se pueden matar, como puedes encerrar al CEO de la empresa, pero la corporación sigue. Entonces parece que esto del ESG que has comentado es ya como la corporatocracia. Esta gente son auténticos terroristas de la sociedad civil, porque lo que quieren cargarse todo lo que sea la sociedad civil, todo lo que sea la elección, que nosotros siempre decimos en demos, del diputado de distrito, de la libertad política, de ese poder elegir tu futuro a través de las herramientas políticas. Esta gente quiere venir aquí y imponer corporaciones, que sean las corporaciones ya prácticamente, que sean las que dominen la sociedad, y tú ya no elijas nada. Por eso toda esa gente como Rayo, Juan Ramón Rayo, Huerta de Soto, esa gente son auténticos terroristas de la sociedad civil, lo digo claramente. Claro, es que fíjate, Jesús, que en efecto no nos dejan elegir al político que nos pueda representar en los parlamentos y demás, eso no nos lo dejan elegir, y ahora tampoco nos quieren dejar elegir dónde te gastas esos 50 eurillos que llevas en el bolsillo. Te tienen que decir ellos que es sostenible, que es ecológico, que es bueno para la sociedad, etcétera. Es algo extraordinario. Y es verdad esa vena totalitaria, ¿no?, que a muchos les salió con el tema del virus. La vena totalitaria vuelve. Es decir, ahora todo el dinero público que recogéis del bolsillo de todos los trabajadores y de todos los empleados y demás, lo vais a gastar en lo que vosotros digáis, y vais a obligar también a la gente que os compre productos y servicios de esas compañías en las que vosotros habéis invertido y donde seguro que estáis en los consejos de administración, en las puertas giratorias y en muchas cosas más, en intermediaciones y todo esto, ¿no? Algo que contábamos ayer para disonancia cognitiva fue extraordinario la cara de Patricio Lons, de nuestro querido amigo, cuando dijo: ¿cómo? ¿Que España, apoyando lo de Ucrania contra Rusia, ha multiplicado por 4 su importación de energía de Rusia? Pues sí, por 4. Eso es realismo. Y eso sí era los datos y era la realidad, y no hacer tonterías, ¿no? Y algo que tenemos en la mesa, y yo creo que nos había dicho Xavi que teníamos que ir terminando, es la cuestión de, ojito, que se está empezando a calentar el ambiente yihadista en Europa otra vez.
el terrorismo islámico. Efectivamente va a ser el último bloque, no nos queda mucho tiempo, pero ya que en la introducción habíamos hablado de esta cuestión, sí que me gustaría dar un par de pinceladas sobre lo ocurrido hace unas semanas en Algeciras. También esa noticia que hemos conocido hace unos días de un hombre que tenía en su casa un Kalashnikov, una persona también vinculada a este tipo de grupos yihadistas o terroristas islámicos, si queréis. No sé, José, yo en casa no tengo un Kalashnikov. Yo pues puedo tener un foco, una cámara para poder hacer este programa, pero no se me ocurre tener un Kalashnikov, una metralleta o un tanque, ¿no? Parece que esto lo vemos ya normal. Y además también algún comentario sobre cómo la prensa ha estado tratando todos estos movimientos, porque no se ha hablado de terrorismo, que es lo que ha sido, por ejemplo, el caso de Algeciras, sino que se ha hablado de una persona mata a otra persona, ¿no? Con estos términos hemos visto este tipo de noticias, y lo cierto es que la cosa se está poniendo grave, no solamente en España. Comentábamos también en la introducción que hacíamos de este programa, como incluso en Bruselas, pues muy cerquita del Parlamento Europeo, también se han producido pues situaciones complicadas, ¿no? Actos terroristas, apuñalamientos. Bueno, de hecho, fíjate, Xavi, que fue justo debajo de la sede de la Comisión Europea. Es que la escalera baja desde el edificio del Berlemont, la sede de la Comisión Europea, donde está Ursula von der Leyen, y bajas así por una escalera mecánica, ahí fue el ataque. Pero inmediatamente ahí fue el ataque, es decir, es un ataque que también tiene mucho de simbólico el hacerlo allí, igual que fue simbólico el atentado de hace unos años en la estación de Malbec, ¿no? Que era una estación donde se bajan la mitad de los funcionarios europeos que trabajan en la zona. Junto con lo de Algeciras, qué vergüenza la partitocracia española hablando de un sacerdote fallecido y no de un sacerdote asesinado. La partitocracia española, pues bueno, está ahí viendo cómo, en fin, detienen en Gerona a gente con Kalashnikov, encuentran Kalashnikov por aquí, por allá y tal. Bueno, como decíamos en la entradilla, lo fastidiado ahora es que se están frustrando, gracias a la actuación de la policía, se están frustrando muchos atentados, pero aquí aparece un calentamiento que probablemente sea una ola que se suba a la ola de la crisis económica. Y empiezo a temer que el tema de la crisis económica, que traerá pues más robos, más inseguridad y demás, se le añadirá, digamos, este toquecito yihadista que va a ser muy desagradable y que pensábamos que ya estaba, en fin, desaparecido de la política europea, porque como somos tan buenos, porque damos el Sáhara, porque no sé qué, porque somos muy tolerantes y todo el mundo es bueno y todo esto, pues al final parece que el boomerang nos está volviendo y nos ha reado en toda la cara. Jesús, ¿qué opinas tú de esto? No, me gustaría añadir además que para todos aquellos que son tan a favor de mandar armamento a Ucrania y son tan promotores y ponen sus banderitas, les quiero indicar una cosa: la milicia de un país, el cuerpo militar de un país también es custodio de las armas. Pero esto de dedicarse a mandar armas a cuerpos irregulares como los Azov y mandar armas por aquí y por allá a un sitio como Ucrania donde no hay ningún control, eso a la larga, sumado a lo que tú estás hablando, va a significar que va a haber un tráfico de armas en toda Europa y sobre todo en esa zona, que va a causar muchos problemas y de problemas de mafias, de tráfico, de armas, que esas armas que se mandan a Ucrania luego acaban en todos sitios, fuera de Ucrania. Eso lo está provocando toda esta situación. En eso se han visto ejemplos en Venezuela y otros países de Sudamérica, donde esas compañías del alfabeto americano que le dicen, no, la CIA, el FBI, que se dedicaban a mandar armas, a montar milicias allí irregulares con ciertos fines, cuando eso se acabó, esa gente que le habían dado el Kalashnikov, luego no se hacen panaderos. Se quedan la pistola y dicen, bueno, ¿ahora qué hago? Que se ha acabado el asunto. Pues todo eso va a ocurrir ahí en el este de Europa también. Lo digo porque que atiendo a toda esa gente que son tan a favor de mandar armamento a unas unidades militares que no son regulares, que tengan eso en cuenta. Las milicias son también, los militares son custodios, son cuerpos militares regulares de un país, son custodios de las armas, pero esta gente, nadie custodia esas armas se las mandan y acaban por allí. Luego esos problemas como es el que tú estás comentando vendrán de vuelta. Pues caballeros, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí.
Vamos a dar las gracias a toda la gente que ha estado viendo este programa, a toda la gente que son disidentes VIP y que semana tras semana apoyan este proyecto de demos para que podamos seguir dando caña, para que podamos seguir pidiendo, en este caso concreto, que es por lo que estamos trabajando en el último año, el diputado de distrito para España, que es el primero de muchos objetivos que tenemos en esta asociación. Y os invitamos, por supuesto, si no habéis entrado todavía, a que veáis ese estudio que realizaron nuestros colaboradores en nuestra página web demoslibertad.com sobre el diputado de distrito. José, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Un placer. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un placer. Y Jesús Martínez, nuestro ingeniero de cabecera, muchísimas gracias por haber aportado también criterios en este programa en Dentro de la Tormenta. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Nosotros cerramos aquí el programa y, como siempre, te invitamos a que te enamores de la libertad. Volvemos la semana que viene.